Hola, soy Fernando Muñoz y esto es Más 68, un espacio donde converso con personas mayores de 68 años para rescatar su sabiduría, sus historias y el legado que nos dejan, porque creemos que escuchar al que ya vivió nos ayuda a vivir mejor. En este episodio me acompaña Gerardo Urcid, un hombre cuya historia es un testimonio de resiliencia, amor y transformación. Ingeniero de profesión, pero sobre todo padre, amigo y ser humano que ha aprendido a través del dolor, a mirar la vida con una perspectiva distinta. Gerardo ha enfrentado momentos profundamente duros, la enfermedad y el trasplante de su hijo, la pérdida de su hija Alonza y la partida de sus padres. Pero en cada golpe encontró una lección. Aprendió que el dolor enseña, que la felicidad se cultiva y que los muertos se llevan en el corazón, mientras a los vivos se les honra con las acciones. Su historia nos recuerda que todo pasa, lo bueno y lo malo, que el perdón es una forma de libertad y que la vida, con sus luces y sombras, siempre merece ser agradecida. Este episodio es una conversación sobre la templanza, la fe y el amor en su forma más humana. Bienvenidos a conocer a Gerardo. Hoy estamos con Gerardo Urcid en un capítulo más de 68. Gerardo, pues bueno, muchas gracias por estar aquí, pero sobre todo por tomar la invitación con la apertura que sentí desde un inicio. Eh, Te agradezco mucho, ayuda mucho a que este proyecto se lleve a cabo y pues bienvenido. Pues muchas gracias. La realidad es cuando Dir me comentó de tu proyecto, me llamó la atención y cuando escuché varios de los capítulos que tienes en Spotify, me llamó mucho la atención. Y así como los 5 que tienes ya arriba, pues creo que cada uno de nosotros, independientemente de la edad, si hay algo que platicar de nuestras vidas. Padrísimo, y sin duda platicando antes de esta reunión, creo que tienes una vida muy interesante y mucho que compartir. Y espero de todo corazón lograr exprimirte y sacar todo lo bueno que tienes por dar. Y pues para quien no te conoce y no conoce tu amplia historia, eh, en breve, ¿cómo te podrías describir a ti mismo? En la realidad soy una persona optimista, que en algún momento de la vida me llegué a comparar un poco filosóficamente con el mito de Sísifo por las cuestiones difíciles que me han tocado, pero después aprendí que en el sentido de la vida la felicidad se cultiva, la resiliencia es una buena herramienta y la comunicación las fortalece. ¿Cuál de estas palabras sería la que más te ha marcado en la vida? La resiliencia, digamos que la he obtenido a través de la asimilación de los duelos, o más bien el tránsito por los duelos y la aceptación, junto con la tenacidad y la templanza, Okay. más la voluntad de perdonarme a mí mismo por los errores que yo he cometido y perdonar en su momento a quien me pudo haber hecho un agravio. ¿Sí? Okay. Platícanos, eres originario de la ciudad de Puebla. Sí, soy poblano. Mi madre es Blanca Elena Serrano Campillo, mi padre es Gustavo Urcid Bautista, mis abuelos son originarios de Perote y de Puebla Okay. por el lado paterno. Por el lado materno es la parte de Pedro Serrano Rugama y Laura Campillo, ¿sí? Ellos son poblanos, ¿sí? Y formaron pues, a través de mi mamá y de mi papá un hogar extraordinario. Yo sí creo que soy privilegiado, como mencionaron algunas otras personas, de estas familias únicas, tanto por la forma de ser de mi padre como la de mi madre, junto con mis 4 hermanos, mis 3 hermanos, somos 4, yo soy el segundo. Háblanos un poquito de tu infancia, cómo se veía esa familia que tenías pues, a principios de tu vida. Mi padre era un hombre muy reservado, cariñoso a su manera, nos dedicaba muchísimo tiempo, no solamente en el sentido cronológico, sino de calidad y de profundidad. Déjame decirte que como anécdota, nosotros en casa no tuvimos televisión hasta 1968 por las Olimpiadas.
Yo Ok. ya tenía 15 años, mi hermano mayor 18. Mientras tanto, el entretenimiento era en la casa, era la lectura, la música, todo guiado por mi papá, muchas cosas colaborativas con mi mamá, una mujer hermosísima, por dentro, por fuera, pues obviamente dedicada, como muchas personas en aquel entonces, exclusivamente a la educación y formación de los hijos, las tareas del hogar y como una compañera única para mi padre. ¿Sí? Jugábamos mucho, ¿sí? Excursionábamos mucho, hacíamos alpinismo, entonces teníamos otra forma de ver las cosas. Mi padre, por su formación de ingeniero, nos adentró mucho en la curiosidad científica, pero al mismo tiempo complementada con la parte artística, la parte humanística de la historia, repito, la música, el arte, y con juguetes de armar. Nosotros fuimos favoritos del Mecano, un juego de origen inglés, con Ok. piececitas metálicas y sus catálogos para armar todo tipo ¿A qué se de dedicaba tu juego. padre? Mi papá fue ingeniero químico con especialidades en ingeniería textil y en operaciones unitarias, y por mucho tiempo trabajó en plantas textiles y luego se dedicó a la docencia. Era un hombre al que le gustaba enseñar Ok. y profundizar. Y pues fue profesor de tiempo completo y director de la facultad, tanto en lo que en aquel entonces era la Universidad Autónoma de Puebla. De hecho, en los anales de esa facultad se considera que los periodos en los que mi padre fue el director de la facultad fue cuando realmente se consolidó la Facultad de Ingeniería Química. Ok. Y lo mismo en lo que era la vocacional, que más tarde se transformó en el Instituto Tecnológico Regional. Ok. O sea, aprovechando que estamos hablando de tu padre, me gusta pedirles objetos que han sido importantes o que los han marcado en su vida. Y me parece que traes algo que te Sí, recuerda a tu padre. de hecho, parte de lo que me recuerda a mi padre es una libreta que ya encontré en su biblioteca después de que él falleció. ¿Sí? Y dentro de las cosas que entre hermanos nos pudimos repartir, que mucho era la parte de los libros, la parte de los discos, la Ok. parte de los videolásers, mi papá le encantaba la parte de la ópera, del ballet, cosa que le transmitió a mi hija Aldonza. Ok. Me encontré esa libreta. Esa Si libreta quieres es una mostrarla libreta a cámara. que tiene la transcripción en aquel entonces mecanográfica de las notas principales que mi padre iba sacando, ¿sí? Más tarde, después de todo lo que fue el proceso este de mecanografiar con sus máquinas Remington y Olivetti, ya escribía cosas de los negocios de mi abuelo, de Si manera quieres manuscrita, pasarla de este ¿sí? lado del micrófono para La pasamos, que salga ¿sí? bien en cámara. Todo lo que es manuscrito de las cosas que él iba haciendo Ok. en la parte de la fabricación y destilación de aceites. Ok. Mi abuelo tenía unas gasolineras en el lado de Perote, Ok. de Alto Tonga, trabajó con él y en algunas cosas mi madre lo ayudaba. Porque la letra de mi madre, una letra Palmer de aquella época, era Ok. mucho más clara que la letra de mi papá. Entonces, por aquí debe haber alguna página, déjame Mucho encontrarla, curiosa, se de parece a la la, letra de mi abuela. de la forma en la que mi mamá ayudaba, por ejemplo, a mi papá, que había tenido también la intención de tener una fábrica de jabones, ¿sí? Ok. Que ya obviamente ya no le dio tiempo de echar a andar, ¿sí? Se dedicó más a la docencia. Ok. Entonces, y de mi padre guardo muchísimas Ok, cosas. ok. ¿Sí? Padrísimo. Y nos hablas de un padre presente que entiendo disfrutó mucho a su familia, Sí, ¿no? fíjate que la dinámica esa era, mi padre llegaba a cenar, cenábamos todos en la mesa, y precisamente como no había televisión, él nos pedía a cada uno de los cuatro, incluyendo también a mi mamá y a él, para ser seis, que escogiéramos un libro. Y un día de la semana, después de la cena en la sobremesa, cada uno iba leyendo el libro que había escogido. Ok. ¿Sí? Y si mi papá detectaba que no conocíamos el significado de una palabra, y literalmente estamos repitiendo como pericos, nos mandaba a traer el diccionario para encontrar el significado de la palabra y que todos fuéramos entendiendo. Pero lo Y leían en fue, voz lo alta. leíamos en O voz sea, alta. leías tú ¿Sí? unos 10 minutos tu No, no, libro. no, 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 una hora.
Porque sí, a mí tocaba el lunes y yo escogía Ah, X y todos libro, te escuchaban. todos nos escuchábamos unos a otros. Y el martes le tocaba a otro de mis hermanos y así también leía a mi mamá y leía a mi papá. El domingo ya era día libre, ¿sí? Pero de lunes a Órale. sábado después de la cena, eso era parte del entretenimiento. Los domingos por la tarde nos iba llamando y tenía un LP, un vinilo, que él colocaba y empezaba por decirnos cuáles eran los instrumentos de una orquesta, las cuerdas, las percusiones, los teclados, todo para que conociéramos cómo se armaba una orquesta de cámara, los distintos cuartetos, la sinfónica, y ya luego entrábamos al mundo de la música. Mi papá amaba la música clásica, cosa que nosotros prácticamente nos transmitió, Claro. con los folcloristas rusos, los clásicos, Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Rachmaninoff, en fin, todos. ¿Sí? Ok, ok, ok. Qué bonita tradición. ¿Lo lograste transmitir a tus hijos Sí, alguna? particularmente con mi hijo Gerardo, Ok, que fue mi primogénito y fue junto con, bueno, con los demás es una alegría sensacional. claro. Pero el primero sí tiene algo diferente, ¿no? Te inauguras en un mundo de emociones que no tenías contemplado. Y con él hasta la fecha disfruto mucho la música. Quizás por la época en la que le tocó compartimos música clásica, pero después nos tocó la época de las guerras de las galaxias con John Williams, Ok. de Ennio Morricone con otras películas, y finalmente caímos en el mundo de Hans Zimmer, ¿sí? Que hasta la fecha pues, es uno de los compositores de música para películas pues, extraordinarios, ¿no? Ok, Eh, Seguramente ubicamos Gladiador, Duna, Superman, claro. etcétera, etcétera. Y hasta la fecha comparto mucho con él Ok, la música de Hans Zimmer. ¿Sí? ok, padrísimo. Y bueno, tu padre digo, presente, pero también preocupado porque reciban una buena educación, los inscribe en el colegio Colegio, alemán de aquí de Puebla, ¿correcto? sí, A los 4. a los cuatro. Los cuatro asistimos al colegio Humboldt. Los tres primeros son Gustavo, tu servidor, Javier, que nos llevamos 3 años. Ok. Curiosamente todos nacimos en lunes santo. Mi padre tenía muy bien calculados los Ok, tiempos, ¿sí? Y mi hermano Gonzalo hasta la secundaria, porque nos movimos de vivir atrás del Colegio Benavente, aquí en Puebla, en la 27 Oriente, número 23, nos pasamos a vivir a San Manuel. Y en aquel entonces ya el Instituto Oriente nos quedaba unas cuantas ok, cuadras. Entonces ya por comodidad la preparatoria mi hermano Gonzalo la hizo ya. en el Oriente. Pero todos estuvimos en el Humboldt, que como muchas generaciones sabrán del Humboldt de aquella época, era un colegio extraordinario, pero con una dosis de disciplina tremenda. ¿Sí? Yo siempre fui un poco guerrista. Eh, los grupos eran de 35 a 40 alumnos y yo tenía de los primeros lugares, pero al revés. O sea, yo creo que nunca tuve un lugar mejor que el 32, 33 para arriba. Ok. Y bueno, lo disfruté mucho el colegio, aunque fui un sujeto que coleccionó tarjetas reprobatorias por distraer en clase, por no hacer las tareas, una sinfín de cosas. Cuando le llegaban los reportes a mi papá me hacía algo así como un examen paralelo, y aunque mi mamá le decía, tienes que corregirlo, decía, pero sabe, pues que cumple con los arrestos oficiales, con los castigos y se acabó. ¿Sí? O sea, no fue Sí. estricto de boleta. No, nunca le importó mucho la Ok, calificación, le importaba más sentarse con nosotros y analizar si estábamos aprendiendo o no. Y así fue toda la vida. ¿Sí? ok, Cuando yo terminé la prepa, que la terminamos como por julio-agosto, por el calendario, y yo iba a ingresar a Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Puebla, pero todavía iba por ciclos anuales. Entonces empezábamos hasta enero. ok, Entonces yo dije, voy a tener 5 meses de vacaciones. exacto. Oh, sorpresa, mi papá me dio 15 días y a los 15 días me habló a su despacho. Me dijo, vamos a aprender física, mecánica, dinámica y cálculo diferencial integral. Estos son los libros sobre los que vas a leer y todas las noches cuando llegaba, ya a punto de empezar la carrera, se dedicaba conmigo un par de horas a revisar si había hecho la tarea.
Ok. Así era la historia. Y hablando de boletas y de calificaciones, tienes o ahí guardas Bueno, una boleta, ¿no? guardo todas, pero en particular la de segundo de prepa tiene una historia interesante, porque ya para entonces mi papá nos dio a mi hermano mayor y a mí un bochito, ¿sí? Un escarabajito de la Volkswagen, ¿sí? Pues para podernos mover y ya aportar cosas para la casa. Y entre esas era preocuparnos por recoger a mis hermanos los chicos, por decirlo así. Claro. Entonces un día en la comida me dice, papá, por cierto, tienes que pasar por tu hermano Javier, que sale de jugar fútbol, pero fueron a jugar fútbol en el Mesón del Ángel. Era 1970, ¿sí? Los preparativos para la Copa del Mundo, ya con muchos equipos aquí en México, en sus campamentos, ¿sí? Claro. Y por alguna razón que yo no conozco exactamente, la selección alemana estaba en el Mesón del Ángel. Aquí Yo en el llego Marriott, aquí donde hoy es el Marriott. donde hoy es el Marriott. Ok. Yo llego a recoger a mi hermano Javier y él está como loco en el estacionamiento esperando que yo llegara. Me dice, dame un papel y una pluma porque me van a firmar autógrafos los jugadores alemanes. Yo todavía, no, hombre, ¿cómo crees? Sí, en serio, pero busca. No llevaba yo nada. Entonces busco y en la guantera tenía yo la boleta de calificaciones del colegio que tenía que llevar para que mi papá o mi mamá me la firmaran con Ok. las calificaciones mensuales y había dos plumones medio secos ahí, uno naranja y uno amarillo. Y entonces dije, a ver, quiero ver si es cierto. Me meto con él a la parte de atrás del hotel, donde pues están los jardines normales, y sí, efectivamente estaban regalando sus camisetas y firmándoles a los muchachos del colegio Humboldt de la generación de mi hermano las cosas. Y entonces yo en esa boleta Nos las puedes mostrar alcancé, para que la gente vea alcancé a qué recibir padre las está. firmas de diferentes jugadores, ¿sí? Entonces ahí están las firmas de algunos de los jugadores, ¿A cuáles ¿sí? recuerdas de ahí? Aquí de recuerdo pues está Voller, está Sepp Maier, el portero, Patzke, Libuda, que era un carrilero, estaba Grabowski, que era el otro carrilero, Manglitz, Helmut Haller, el famoso tanque Müller, Schulz, que creo que era lateral izquierdo, y del otro lado tengo nada más ni nada menos que a Franz Beckenbauer, el Kaiser, ¿sí? Ok, ok, qué increíble. Entonces, bueno, pues guardo todas como recuerdo, pero esta en particular tiene un valor Claro, sin duda, interesante sin por duda. los personajes que constituían la selección alemana. Padrísimo, padrísimo. Y entonces, terminas en el alemán, encuentras estos 5 meses de no De no vacaciones vacaciones y y entras a entro a ingeniería civil. ingeniería civil. Ok, Estudio primer año de ingeniería civil, segundo año de ingeniería civil, y en 1972, ¿sí? Salgo bajo presiones fuertes por el ambiente político que se vivía. Mi padre era primo de Gonzalo Bautista O'Farrill, que era gobernador de Puebla. Él tuvo muchos problemas por tratar de contener la cuestión pues violenta que tenía la Universidad de Puebla en la ciudad en aquel entonces y literalmente me corrieron a trancazos por burgués. ¿Sí? ok. Fue una golpiza fuerte, ¿sí? Yo estuve varias semanas o meses en reposo y ya un poco desesperado decía yo, pues quiero seguir, ¿sí? Pero era todavía una época muy convulsa dentro de la Universidad Autónoma de Puebla y entonces ya se había sentado aquí la Universidad de las Américas. Mi papá me dijo, pues si quieres explorar, si tienen ahí algún programa que te interese. Él ya había averiguado y no había ingeniería civil. En aquel entonces las carreras técnicas en la UDLA, hoy la UDLA, eran nada más ingeniería química, ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica. Ok, Fui a entrevistarme con los jefes de departamento y me convenció el de ingeniería eléctrica, ok. ¿sí? Cuando regresé le dije a mi papá, averigüé los costos y todo, digo, pues búscate una beca porque no va a alcanzar. Y a lo mejor por las bases Y que te puede haber inculcado tu papá en esos... bueno, en calificaciones en el colegio no fui muy bueno en las calificaciones, saqué promedios más bien de panzazo. Claro, Sí, pero me pero refiero más como a lo que se dedicaba tu claro, padre, cómo en te formación inculcó estaba yo bien, pero esa hambre por la documental ingeniería. para pedir una beca no estaba fácil. Ah, ya, ya. Pero sin embargo me tocó una época en donde por promoción, por el arranque de la universidad, la Fundación Jenkins me dio una muy buena beca y entonces me fui a la UDLA, ¿sí? Y me metí en la carrera de ingeniería eléctrica.
La terminé en 1977, teniendo que meterme a formar el consejo estudiantil en aquel entonces, porque la UDLA había caído en huelga. Y entonces yo dije, no puede ser. Ya de un programa de ingeniería ya no termino por situaciones políticas, Claro. y esta vez tampoco voy a terminar. No, pues ahora sí, agarrar el toro por los cuernos, meterse un poco a la grilla universitaria. Organicé junto con otros compañeros el consejo estudiantil en la UDLA. Fuimos los fundadores y a pelearnos con quien fuera. Y logramos, ¿sí?, que se recuperara la universidad junto con todas las demás participaciones de las personas que estaban involucradas, y pude terminar ingeniería eléctrica. Ok. En este momento, digo, vamos un poquito cronológico, observo a un Gerardo persistente y queriendo lograr sus objetivos de estar, pues de crecer y de ser alguien en la vida, ¿no? Hablando de lo que se fomentaba antes de estudiar la licenciatura, trabajar y ser alguien, ¿no? Este, ahí ya, digo, ahorita vamos a hablar de las parejas y todo, pero ya estabas, casado, bueno, ya estabas Y prácticamente me casé muy poquito después de exacto, haber terminado. Yo, digamos, el ciclo escolar de la UDLA lo terminé en 1976. Fuera de secuencia de mis compañeros de generación, porque pues por haberme metido en la grilla, mientras ellos sí terminan de hacer unos laboratorios en, digamos, en cosociedad con el Tecnológico de Monterrey, y ellos sí se pudieron ir un trimestre o 2 trimestres a hacer las prácticas ok, ya de los últimos cursos. Yo me tuve que quedar aquí en Puebla por las cuestiones legales de demandas contra las contrapartes. Y aunque terminé remotamente, no existían las herramientas como hoy del Zoom y de todas claro, estas cosas, pues muchas cosas me avientaba yo un fin de semana intensivo a Monterrey, hacía yo los laboratorios, presentaba los exámenes. El hecho es que yo terminé 6 meses después. Creo que pertenezco a la única generación de la UDLA que no se graduó en el campus, se graduó en el teatro principal, y ya fue en 77. Y en ese periodo, con Leticia Puga Cervantes, que era mi novia, ya habíamos definido para casarnos, y me casé porque tuvimos la ventaja de que en aquel entonces éramos, entre comillas, codiciados por las empresas. Ilsa iba junto con Volkswagen, junto con Ciba Geigy a la universidad, buscaba ahí, cabildeaba, y yo pues esos últimos 6 meses antes ya tenía trabajo definido en Ilsa. Entonces ya sentía yo que me podía comer el mundo, ser autosuficiente. claro, Y sí, me casé el 2 de abril de 1977 con Leticia Puga. ok. Y, digo, sé que tienes una carrera profesional bastante variada y unos proyectos, este, pues hasta personales, entiendo yo, y profesionales muy variados. ¿Cuáles podrías rescatar como los más representativos Pues mira, de a tu lo vida? largo de la vida, por diferentes motivos, sí he sido muy afortunado en 2 o 3 proyectos que a mí me han fascinado. El primero fue un poco casual. El segundo de mis hijos, Rodrigo, desde los 20 días de nacido le detectaron un síndrome nefrótico de cambios mínimos, Ok, que cuando te lo dicen así los especialistas, la realidad es que no entiendes nada, ¿sí? Cuando ya empiezo a averiguar por esta curiosidad inculcada y por las pláticas con los médicos, resulta que al formarse dentro del vientre materno se desdoblan las células, y en el caso de mi hijo las que correspondieron a sus 2 riñones tenían las membranas invertidas, es decir, expulsaban vitaminas, proteínas y minerales, y a cambio retenían agua, toxinas y gases. o sea, totalmente al revés. Totalmente. Entonces, a los 20 días lo detectan, y con cierta frialdad en aquel entonces en el Instituto Nacional de Pediatría nos dicen: estos niños no sobreviven un año, si logra sobrevivir un año entonces hablamos. Y lo más seguro es que se requiera un tratamiento especial seguido por un trasplante. Mismos que en esas fechas, 1981, nació mi hijo Rodrigo,
pues era imposible pensar en un trasplante para un bebé de esa edad. Leticia y yo dijimos, no, este niño tiene que vivir. Y empezamos a hacer todo lo indecible para que así ocurriera, ¿sí? Y digamos que asesorados por un nefrólogo extraordinario, Salvador García de la Puente, nos fue llevando a lo largo de los años con muchas broncas para mi hijo, muchísimo sufrimiento para él, por los dolores y lo que implicaba, más la parte emocional de nosotros, en donde es cuando las ilusiones empiezan a combinarse con la realidad. Y cuando te das cuenta de que ante las dificultades todas las personas reaccionamos de manera diferente. Y además nos tomó en una época terriblemente jóvenes. Nos habíamos casado a los 23 años. ¿Sí? Gerardo tenía apenas 2 años y piquito de edad. Era literalmente mi persona favorita, mi primogénito. Llega su hermano y entonces hay que hacer a un lado a Gerardo, empezándole a causar pues, una huella de abandono fuerte, ¿sí? Para atender al hermano, ¿sí? Y nos vaciamos en ver qué hacíamos por Rodrigo. Y parte del tema que uno enfrenta en ese entonces es que lo que consideras que es un buen sueldo, cuando llega una enfermedad de esta naturaleza, pues se No hay acaba, sueldo que no hay alcance. suerte que alcance. Y yo muchas veces rezaba porque Dios, la Virgen, me ayudaran. Y te das cuenta que no es un Dios personal, no está a tus órdenes ni a tu servicio para el día que quieres, sino que la fe la tienes que mantener por sobre viento y marea y apechugar, ¿sí? Entonces, pues yo empecé a buscar trabajos por fuera, con la anuencia del rector, con mi jefe del departamento, que fueron muy comprensivos, tanto Bernardo Guerra como Fernando Macías Rendón, mi jefe de departamento en la UDLA, ya me había cambiado a trabajar a la UDLA, y Macías Rendón, que era el rector en aquel entonces, y estando a punto de sentirme ahogado, pues de repente llega un profesor con alguien y me dice, oye, pues hay alguien que le interesa el sistema que tienes de administración en la librería de la UDLA, Ok. la que vende artículos promocionales, libros, recuerditos, todo. Que a mí me tocó desarrollar ese proyecto dentro de la UDLA. Conozco a René Greenwald y en un mes él me invita para ser asesor suyo para un proyecto en Centroamérica y Sudamérica. ¿En qué consistía el proyecto? En aquel entonces Henry Kissinger, que fue un hombre muy polémico en su época como secretario de Estado en los Estados Unidos, porque pues a él le tocaron aspectos muy violentos de la guerrilla en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, Costa Rica muy estable, Panamá con la dictadura de Noriega, me parece que se llamaba. Ajá. Y me invita a participar en un programa promovido por las cámaras en Estados Unidos que consistían en llevarle libros en español a todas las universidades de Centroamérica y de los países apenas en vías de desarrollo de Sudamérica, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia y Perú, ¿sí? Principalmente, luego tocamos Uruguay, ¿sí? Y fue muy interesante porque cuando empezamos a hacer los recorridos ni siquiera había librerías universitarias, los pocos libros que se conseguían eran a precios carísimos en dólares. Lo que tenían ahí era mucho la influencia de la editorial Mir y la editorial Moscú, que solamente eran ideología, no había nada de ciencias básicas, no había nada de ingenierías, no había nada de administración. Y el Congreso de Estados Unidos decidió invertir para fortalecer la industria editorial de México, de Colombia y Argentina, para que se multiplicaran por montones las ediciones en español de libros en esas áreas. Nunca se metieron en libros ni de sociología, ni de historia, ni de filosofía, para que no se les acusara de injerencismo de ninguna manera. Y a mí me tocó formar parte, junto con el director René Greenwald, y formamos un equipo que generó un sistema de desarrollo
que logró que se hiciera toda la administración, desde los contactos con las editoriales, la búsqueda de los académicos que hicieran las traducciones de manera correcta, las negociaciones para los grandes tirajes, el ir y buscar en cada universidad de estos países con los profesores que daban la cátedra para que ellos escogieran qué libros querían. Esos son los que se traducían, esos son los que se llevaban a la biblioteca traducidos a través de donaciones de Estados Unidos en proyectos de las minorías, coordinados por la Agencia Internacional de Desarrollo. Durante 8 años se les fueron suministrando libros de texto a los que se les fijaba un costo muy bajo, con un margen para que ellos posteriormente tuvieron un capital semilla y poder continuar. Y se beneficiaron cosas extraordinarias. ¿Cuánto tiempo duró el proyecto? Yo estuve 8 años en el proyecto, 8 un año años como asesor, 6 años en la operación y ¿Pero uno era tu para ir cerrando. trabajo full time? No, al mismo ¿No? tiempo seguía yo en la Universidad de las Américas. Okay. El acuerdo al que llegó René Greenwald y la Agencia Internacional de Desarrollo es que don Fernando Macías Rendón aprobara que yo contratara 2 plazas como jefes de departamento para poder descargar, y yo seguía manteniendo la operación. Okay. Y eso fue uno de los Pero no es proyectos. un tema altruista, o sea... Bueno, sí, por parte de Estados Unidos, sí, porque fue pura donación. No, a mí me pagaban una tarifa en dólares, junto con todos los miembros del equipo, que fueron personas de la Universidad de las Américas, entre ellos mi hermano Gonzalo, que es extraordinario en Quineos Sistemas, Marta Sáenz Villar, Carlos Zapata, Adriana Flores, varios que estuvieron en esa parte, fueron realmente el cerebro que le dio cuerpo a las ideas que pudimos desarrollar. René Greenwald, los rectores de las universidades. Y fue un programa exitoso. Exitosísimo, exitosísimo. ¿Y de ahí viene de la mano tu colaboración con la digitalización? No, esa ya fue después. Esa ya fue después. Este me ayudó para resolver muchos de los problemas derivados de esta búsqueda de soporte económico para enfrentar lo que siguió con mi hijo Rodrigo, que 6 años después, en 1987, el 6 de octubre, ya le pude donar el riñón, ¿sí? Yo le doné el riñón, y esa es una de las anécdotas más hermosas de las que tengo memoria. En uno de los viajes a Guatemala, me fui con René para ver ya cómo íbamos a la mitad del proyecto en las distintas universidades. Y coincidimos un fin de semana. René es un hombre muy religioso. Y me dijo, este fin de semana vamos a ir a la Antigua, lo que en la época del virreinato, la capital de Guatemala no estaba en Guatemala de hoy, estaba en un lugar cercano que se llama la Antigua Guatemala. Correcto. Y ahí hay una iglesia, dentro de la cual hay una capilla, para alguien que me mencionó que era el hermano Pedro. Al hermano Pedro se le conferían digamos, unos atributos de a quien le reza con fe, ¿sí? Le cumple lo que le pida. Entonces René me lleva, entramos a misa y al terminar me dijo, allá está la capilla, ve y prende una veladora. Yo debo confesar que para entonces sí, mi enfrentamiento con la fe después de 3 o 4 años del padecimiento de Rodrigo no estaba en su mejor momento. Pero ante la amabilidad, la cortesía y la vehemencia con la que René me dijo, rézale al hermano Pedro, me metí a la capilla. La capilla tiene un altar para el hermano Pedro, enfrente hay una mesa muy larga, juntito en cada extremo hay una mesa con una señora vendiendo veladoras. Yo cojo una, veo que hay un hueco porque es muy concurrida. O sea, en ese momento hay 15 a 20 personas en la mesa haciendo su oración y prendiendo las velas. Yo cojo la mía, me toca casi en el centro. Tenían ahí unas, pues como pabilos que ya estaban prendidos para encender. Trato de prenderla y haz de cuenta que mi lugar era el único donde soplaba aire. Todos los demás prendían sus veladoras. Y yo decía, híjole, tan enojado estaré que ni siquiera me quiere prender la vela. Se da cuenta una señora después de 3 o 4 minutos de mis intentos, una señora de mi edad hoy, yo en aquel entonces más chavo, ¿sí? Y se acerca y me dice, el hermano Pedro ya lo oyó, tenga paciencia y préndala, le va a cumplir. Gracias señora, cómo no, pues seguiré intentando. Trato de prenderla, sigo sin poder, hasta que de plano, pues cojo la veladora de junto y la prendo.
Y ahí las dejo las dos. Me salgo, René me dice, ¿lo pediste con fe profunda? Dijo, sí, René. Realmente no estaba muy convencido si lo había hecho o no. Pasa el tiempo, llega el mes de octubre. A mi hijo Rodrigo ya estaba muy deteriorado, le programan la operación, yo ingreso también al hospital como donador y la noche antes, poquitas horas, nos metían al quirófano, a él a las 6 de la mañana, a mí a las 7, pasa el médico con una trabajadora social, venimos a verlo, a ver si se siente bien, tomarle sus signos para que la presión no le suba por el nervio. Y la trabajadora social me dice, oiga, le tengo que pedir un favor. Usted sabe que las probabilidades de que Rodrigo la brinque son realmente muy bajas. Y ya una vez que tiene uno el órgano afuera, ¿sí? Ya no puede regresar. Pues ya no puede regresar, ¿sí? Y cuando nos referimos a que tiene muy pocas probabilidades, es que probablemente fallezca, ¿sí? Entonces aquí en el hospital, que tenemos una lista enorme, es el Instituto Nacional de Pediatría, hemos detectado a un muchacho, a un niño de 8 años, que es compatible. Solo quiero que me firme para el caso de que en la plancha ocurra lo inesperado. Hijo, de repente yo dije, espérame tantito, ¿no? Y en ese instante, haz de cuenta que me recorrió la película de 2 años antes de la petición al hermano Pedro. Y lo único que le dije, mira, te la firmo, pero Rodrigo va a salir bien. Ella todavía me insistió y me dijo, ¿y no quiere bajar a conocer al niño que está 2 pisos abajo? Dije, no. Si Rodrigo no la libra, con mucho gusto lo bajo a conocer. ¿Sí? Y bueno, al otro día todo salió de maravilla. La operación de mi hijo en aquel entonces llevó 14 horas, la mía 17. Cuando yo logré despertar, pues lo primero, bueno, además ocurrieron cosas en medio terribles. Entramos a un quirófano gemelo, ¿sí? Yo oigo que a mi hijo le da un infarto. En ese momento le piden al anestesiólogo del equipo mío que me duerman con gas para no contaminar el riñón. La primera parte de mi operación era con anestesia en gas para no contaminar el riñón y ya fuera el riñón, ahora sí cambiamos por la siguiente. Pero esa combinación hace que despiertes con un viaje terrible, alucinaciones por todos lados. Cuando yo despierto, pues mi cabeza se queda con la idea que Rodrigo te había tenido un infarto. Y empiezo a preguntar, ¿dónde está Rodrigo? Él ya está. Y me dice el camillero, me dice, está miando y tragando espagueti. Digo, no puede ser, quiero ir a verlo. Pues si te paras. ¿Sí? Claro que no podía parar. En aquel entonces las cirugías renales arrancan a 2 centímetros del ombligo y terminan a 2 centímetros de la columna. ¿Sí? Entonces te sientes partido a la mitad. Entonces, en la necedad total, a las 18 horas pude bajar a verlo al cuarto aislado y efectivamente ya estaba comiendo albóndigas en ese momento. Y de aquí para allá es un chamaco sensacional. ¡Wow! ¡Qué historia! Entonces, ¡Wow! ¿Y él tenía 6, 7 años? Él tenía 6 años cuando se le dio el primer trasplante y luego la vida te va enfrentando con más cosas, ¿sí? En el camino de esos 6 años, su mamá y yo nos distanciamos por la forma de ver el mundo, por la forma de abordar las cosas. Y cuando cumplió Gerardo 15 años y Rodrigo 13, yo tomé la decisión de separarme. Okay. Me separé y fue uno de los errores más fuertes que pude hacer por la huella de abandono que les causé a los dos. Porque los desgaste después de los 15 y 13 años. Yo convivía con ellos, habiendo tenido la imagen, bueno, el padre que tuve, claro. Yo traté de replicarlo porque me parecía sensacional. Entonces yo hacía muchísimas cosas con ellos. Y obviamente, aunque no los dejé de ver, pues sí, la parte cotidiana donde te ven todos los días se pierde. Claro. Y te conviertes en un papá de fin de semana, ¿sí? O de unos cuantos días al año. Y eso, pues obviamente les causó un daño terrible, ¿sí? Claro. Y luego, poco tiempo después, pues vuelvo a iniciar un ciclo con Susan Robredo. Digo, vamos a una pausa ahí, Gerardo, porque tengo muchas preguntas. Adelante, adelante.
Y de hecho, bueno, me dijiste que traías tu certificado de la donación, ¿no? Tengo una credencial que nos daban en aquel entonces a los que fuimos, los que éramos donadores, ¿sí? Ok. Esta credencial del Instituto Nacional de Pediatría, en donde me la expiden pues con un número, ¿sí? Donador de Rodrigo Ursid Puga, y la expidieron el día, pues híjole, ya no le veo la fecha, pero fue en 1987, ¿sí? 3 de septiembre de Y 1987. digo, en mi desconocimiento total, ¿un adulto puede donar a un niño un Claro, riñón? ¿Sí? claro. O sea, ¿los Sí. tamaños son Bueno, similares? ¿Da lo que igual? pasa es que al receptor no los colocan en la posición original, los colocan abajo en el vientre y los cobijan con la musculatura del vientre. Ok. Entonces, sí es una técnica, pues, muy interesante. ¿De ese momento sigue igual? Me parece que sigue igual, nada más que ahora ya las operaciones son por la paroscopía, mucho menos invasivas. Ok. Entonces pues ya es otra Y me tecnología. comentabas que era de los 2 riñones en un principio. Así es, lo que pasa es que esos creo que le llaman invaginar, que ya como es tejido muerto, necrosado, pues lo absorbe el cuerpo. No recuerdo si uno lo tuvieron que extraer y el otro ya lo Ok, invaginaron. También dejan protegido el vaso y le pusieron el riñón, ¿sí? ok. Y la esperanza de vida para ambos en ese momento Bueno, de... para mí con ciertos cuidados, porque pues antes le entraba yo a todo. A Claro, partir de entonces sí, pues como con muy poca sal. Obviamente, pues si antes me echaba yo unas chelas o unas cubas, hoy realmente es algo así muy esporádico. esporádico. Tú te cuidas mucho. Me cuido lo normal, tampoco quiere decir que tenga yo una dieta extrema, Muy ¿sí? estricta. Era yo hipertenso ya desde entonces por herencia. Ok. Entonces, bueno, sí me cuido, pero lo normal. Eh, pero no me cuesta ningún Y trabajo. Rodrigo ¿Sí? como niño, pues también tuvo que entrarle a- Rodrigo tiene menos limitaciones que yo. Pues su nivel de desnutrición era muy chaparrito. Entonces a los 2 años intentamos con un extraordinario amigo pediatra, José Luis de la Concha. Él nos conectó en Chicago con un compañero suyo. Ambos habían hecho especialidad en el Hospital Monte Sinaí, y este otro doctor había desarrollado la vacuna de crecimiento. Y entonces Rodrigo, mi hijo, fue de los focus group de la vacuna de crecimiento, y de medir 1,48, que era lo que medía, hoy mide 1,72 con la vacuna de crecimiento, ¿sí? Ok. Entonces, pues la verdad sí, te digo, yo he sido bendecido y privilegiado en este mundo de contradicciones de manera muy, muy especial. Sin duda. Y que aparte en un futuro iba a necesitar el segundo riñón. Bueno, esa fue algo que no sabemos a ciencia cierta, si fue por la propia vacuna de crecimiento que haya acelerado un poco la caducidad de mi riñón, o también él por alguna razón, algún descuido, dejó de tomar en el ritmo correcto los inmunosupresores, y algunos años después volvió a recaer en insuficiencia renal y se tuvo que recurrir a un segundo trasplante. ¿Sí? Para trasplantar el tuyo. Sí, claro, el mío O ya, sea, ya dejó de servir, ese. ¿sí? Dejó de servir, y entonces su mamá le dio un riñón, que es con el que funciona ahorita, ¿sí? Ok. Sí. El primero le sirvió de los 6 años a los, ¿qué serían? 19 o 20. Y actualmente, desde ese momento, que fue 2000, híjole, no me acuerdo, 2006 o 2007 a la fecha, pues vive con el riñón de su mamá, y ya cuidándose mucho más, ya, Claro. porque pues en aquel entonces todavía era entre niño y adolescente, a lo mejor no se cuidó mucho. Ya. Y ahora sí, ya siendo adulto, pues ya, claro que sigue mucho más las reglas, se cuida mucho. Ok, ok, ok. Y Y entonces. eh, tenemos a Gerardo ya separado. Sí. A la edad de los 13 años de Rodrigo. Bueno, 15. ellos vivieron juntos con su mamá por mucho tiempo, ¿sí? Yo después me caso con Susan Robledo Leighton, tengo a Aldonza y a Sebastián, ¿sí?
En el momento en el que yo estoy esperando a Sebastián, pues coincide con que mi hijo, que se había casado con Graciela Proal, también estaban embarazados, ¿sí? Entonces, Ok. entre mi hijo menor, Sebastián, y Emilio, se llevan 6 meses. Mi hijo Sebastián es de marzo, mi nieto Emilio es de octubre. Y se volvió muy interesante cuando salíamos, porque yo me los llevaba al Parque España y jugando una cascarita con ellos, pues los niños de alrededor oían que uno gritaba, pásame el abuelo, no, pásamela a mí, pa. Entonces me preguntaban, oye, ¿por fin qué eres? ¿Su abuelo o su papá? Los dos están equivocados, son mis hermanos. Y entonces la confusión entre los chamacos era todavía peor. ¿Sí? Y sí lo disfruté mucho, lo disfruté mucho. Ok, Sí, ok, ok. Sí, sí. justo te iba a preguntar, o sea, ¿cómo viviste esa parte de estar embarazado al mismo tiempo que tu hijo, ¿no? Mira, hubo cierto distanciamiento con mis hijos mayores por algún tiempo, por esta huella de abandono, pues que yo sin haberlo medido bien cometí. Entonces hubo un distanciamiento. De hecho, pues no fueron muy partícipes de mi segunda Familia. boda ni de mi segunda familia. Ok, Había ciertos piques y ciertas cosas. ok, Yo trataba de mediar. Digo, para mí, entre las cosas más hermosas que hay son mis 4 hijos, ¿sí? claro. Entonces, pues yo decía, las broncas entre adultos deben quedar entre adultos y a los niños no los metamos. Pero eso no siempre es posible, Claro. ¿sí? Cada Y quien tiene sus esta huella de razones. abandono, como la describes, ¿cuándo es que tú la detectas? Bueno, la detecto muy temprano, ¿sí? La detecto muy temprano por las reacciones de ellos, por las reacciones de ella, por la forma en la que te hablan, la forma en la que te miran, que te causa pues una tristeza y un dolor profundo, ¿no? Y te lleva a una reflexión de decir, pero ¿cómo? O sea, si yo he estado presente, he estado cercano, los amo profundamente, oigo música, leo, juego, ¿cómo? Pero te das cuenta que dejas un hueco, que no hay manera de llenar ese hueco, que tienes que sentarte a hablar de otra manera. No es tiempo, es la profundidad del tiempo, ¿sí? Este, Uno se va mucho con esta frase trillada del tiempo de calidad. La calidad tiene que ser muy emocional cuando cometes el error de dejarles esa huella. Y bueno, por mucho tiempo yo he ido primero reconociendo eso, que ha representado un viaje interior en donde descubres que a lo mejor no eres tan buena persona como te imaginas, ¿sí? Y tienes que tragar gordo, reconocer que tienes muchos límites, perdonarte por no reconocer esos límites y hacerte el propósito de no repetir. Y tienes que bajar de un nivel que sin querer adoptamos posturas soberbias a un nivel realmente de humildad para acercarte a quien fue tu discípulo. Que eso es lo que he hecho. Acercarme para recuperar a Gerardo y a Rodrigo, que ahora es una fantasía para mí el que estén tan cercanos conmigo. Wow. Ahorita que avancemos, te platicaré, ¿sí? Porque bueno, yo tengo a Aldonza, tengo a Sebastián, yo me los llevaba al taller, entraban mis hijos mayores, los menores en la tradición educativa, saluda a tus hermanos, ellos los saludaban, los mayores no respondían, yo me tenía que levantar y decirles saluden a sus hermanos. Ah, sí, ahorita, hola, ¿cómo están? Llegó un momento en donde mi hija me preguntaba a sus 6 años, oye, ¿de veras son mis hermanos? Porque no me saludan. Y si de repente te llenas de ira, de coraje. Pero ya para entonces había yo reconocido cosas. Entonces a trabajar y a trabajar y a trabajar. ¿Tuviste algún Y proceso terapéutico en el que te hayas al apoyado? principio no. Ok, La terapia vino cuando muere mi niña, ok, ¿sí? Y es cuando pues me abren todavía más el abanico de ver más todavía hacia adentro. ok. A lo mejor para entonces había yo hecho una entrada superficial a mi propio yo. Ujú. Cuando muere mi niña es cuando sí te llevas el golpe más devastador que te puedes imaginar. Va contra natura,
¿sí? Que los padres veamos morir a los hijos. Y bueno, así Me has demostrado apertura y entiendo que puedes hablar del tema, pero antes de esto quisiera preguntarte, cuando decides iniciar una segunda familia, ¿qué pasó dentro de ti o en tu mente de decir qué puedo hacer diferente o qué haría diferente esta vez? bueno, la primera diferencia fue si vuelvo a hacer, bueno, primero planear más la vida, ¿sí? No lanzarse en, en la ilusión de la juventud sin considerar muchas cosas, ¿sí? ¿Podría ser una Y justificación haber estado tan joven? pues no haber pensado. Yo creo que el tema es no necesariamente es la edad, sino no pensar ni reflexionar que todo va a ser color de rosa y bajo el script que uno se trazó, que las cosas pueden no salir bien Claro. y que entonces hay que conocerse más a profundidad. Entonces, digamos, en esta segunda ocasión, sí lo primero que hice fue platicar mucho con Susi sobre cómo veíamos la vida, ¿sí? Qué queríamos de ella, con qué nos podríamos enfrentar. Tanto ella como yo ya veníamos de sendos fracasos y sí pusimos mucho más atención. Y digamos que nos hicimos un plan de vida mucho más detallado, ¿sí? Nace Aldonza, que para mí fue extraordinario, porque yo había sido de familia de 4 hermanos y Hombres, ninguna ok. hermana, siempre nos faltó el condimento Femenino. femenino. Nace mi niña y literalmente pues, la niña de mis ojos, la niña de mis ojos. Las niñas son otro boleto, otra ternura, otro cariño, otra sensibilidad. Y no menosprecio para nada el de mis hijos, pero simple y sencillamente son Es diferente. distintos, por esencia son distintos. Y pues eso todavía polariza más la relación con mis hijos, ¿sí? Ok. Nace Sebastián y lo mismo, ¿sí? Y pues cuando Aldonza tiene 12 años, de la noche a la mañana, amanece enferma, convulsionando, la llevamos al hospital, nos dicen que no saben qué es, que la tienen que sumir en coma para empezar a analizar. Le analizan todo lo analizable, médicos de Puebla, de México, de Estados Unidos, de España, de todo lo que tú quieras. El diagnóstico es un síndrome epiléptico refractario. Eso quiere decir que se repite y se repite y se repite y hay que tenerla sumida en coma. Y cada intento de sacarla del coma vuelven los ataques epilépticos cada vez más fuertes. Estuvo hospitalizada del 12 de septiembre de 2012 al 18 de diciembre del mismo año en el Ángeles, cuidada con todo el cariño del mundo por un montón de médicos, por un montón de personal médico, y simple y sencillamente no encontraban qué hacer. Entonces decidimos trasladarla queríamos trasladarla al Instituto Nacional de Neurología, pero por la edad mi niña estaba en la franja entre terminar de ser niña y ser mujer Mayor, considerado mayor. mayor. Entonces nos remiten al Federico Gómez, de especialidades pediátricas en México. Y ahí nos encontramos que los puntos de vista médicos eran opuestos. Y empieza todo un tema. Finalmente, el doctor Barragán, extraordinario neurocirujano con todo su equipo, intenta sacarla con otros procedimientos del coma para ver cómo está, pero ya para entonces ya había sufrido muchísimo, ya había tenido un derrame cerebral, ya había tenido una trepanación, ya el pronóstico de su despertar era muy incierto en lenguaje, en razonamiento, en movilidad, en funciones básicas, ya tenía alimentación parenteral, ya en un cambio de catéter se había desprendido un coágulo que estaba a punto de entrar al corazón, hasta que pues Barragán nos dijo, ya no tiene mucho sentido seguir, hay que tomar la decisión de desconectar el soporte vital y pues a tomar la decisión más difícil que hay en la vida, ¿no? Y ese es el momento en donde mágicamente vuelves a ver que aquellos milagros que tú pides en cierto momento aparecen cuando menos los esperas.
porque en ese momento mi hijo Gerardo y mi hijo Rodrigo, pues de alguna manera se vuelven a acercar, y desde entonces hasta la fecha es una unión sensacional. En una primera reflexión, yo al principio decía, tuvo que morir Aldonza para que esto ocurriera, pero cuando lo reflexionas mejor, te das cuenta que no era la condición. La condición es que uno se bajara de un pedestal equivocado y reconociera que los hijos son el regalo más extraordinario de la naturaleza y que hay que cuidarlos por sobre todas las cosas. Qué bonito, Gerardo, de verdad. No puedo imaginar lo que, lo que tuviste que vivir. Eh, digo, en honor creo que quiero que compartas lo que trajiste, que hicieron hace poco de Bueno, Aldonza. fíjate que mi niña tuvo, no sé de qué forma, no lo puedo explicar todavía, pero tocó una cantidad de corazones impresionantes. A los pocos días que estábamos en el Hospital Ángeles, se acercan unos compañeros suyos de la prepa y me dicen que si ya estaba yo adentro del grupo de Facebook de mi niña. Yo les dije, no uso redes sociales, yo todavía soy a la antigüita. Claro. Pues deme su correo, yo lo doy de alta, me dice, me parece que Mario Romellón, sus compañeros, le doy el mail y él me avisa, ya está usted, ya puede entrar, lo puse como administrador, el grupo se llama Por Aldonza. Entro yo y me doy cuenta que en 4 días o 5 de estar en el hospital tenía 2.800 y pico de miembros del grupo. Yo pensé que eran los 40, 50, 100 de la secundaria, del Parque España, de la Academia de Ballet. No, una cantidad de gente. En la curiosidad, que yo no usaba redes sociales, me pongo a ver de qué se trata esto, veo cómo son los perfiles y me empiezo a dar cuenta que entre los perfiles, más de 1.500 eran personas mayores de 40, 45 años y para arriba. En pocos días me habla una señora que era la directora del editorial de, no sé si es una revista o un boletín de la Ibero Puebla, y me pide autorización para publicar algo sobre mi hija, ¿sí? Y yo digo, pues, ¿qué hizo esta niña? ¿Sí? Me empiezo a encontrar a madres de familia de sus compañeras en la sala de espera del Ángeles y me empiezo a enterar de historias que nunca me hubiera yo imaginado. Yo en aquel entonces sí sobredimensionaba y decía como papá gallina, por decirlo así, pues yo le estoy echando más crema a los tacos sobre la niña en mis ojos, que además de ser bonita por fuera era extraordinaria por dentro. Pero decía yo, pues es lo que yo veo como papá. Pero cuando me empiezo a dar cuenta del impacto, sí empiezo a dimensionar que sí hay personas que llegan a nuestras vidas como un verdadero regalo y a entender que su misión a lo mejor es una que ni te imaginas y que la cumplen y se van. Entonces la forma en la que mi hija impactó a muchas personas es impresionante. Debo confesarte que hubo un momento en donde los costos, ¿sí? Porque bueno, yo por ser donador de riñón ya no tengo facilidad de tener una póliza de seguro tan fácil, ¿sí? Y en el historial, pues las compañías aseguradoras se comunican, dicen, pues quién sabe qué defecto vayan a tener los descendientes de este otro cuate, ¿no? ¿Sí? Y más con mi hijo ya 2 veces. Entonces los costos eran impresionantes. Y bueno, muy amablemente la gente del hospital, pues llega un momento donde te lleva al cuarto, mi niña en terapia intensiva, al cubículo, pues ya debe tanto, hay que abonarle cuando menos 50, 100, 200, ¿no? Pues estás hablando de cifras millonarias, ¿sí? Entonces de repente un día me dice Susi, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Le digo, no sé, ya ahorita no tengo cobranza de los proyectos que tengo, pues voy a ver qué onda. Bueno, pues nos vemos mañana en el hospital. Ya para entonces también estaba yo separado de Susi. Y pues muy temprano me dice, oye, ¿pasaste a dejar dinero? No, ¿por qué? Es que ahorita que voy a sacar mi coche, veo el buzón y hay un sobre con 50,000 pesos. ¿Quién lo dejó? Hasta el día de hoy
no sabemos. Y como esas nos pasaron a lo largo de la estancia de mi hija, varias, ¿sí? Gente que nos regalaba esculturas, que nos regalaba cuadros para rifar, que se ponían a generar este tipo de pulseritas para venderlas, para podernos ayudar. Entonces te digo, la vida te regala muchas cosas que no sabes de dónde. Mis compañeros, si no fuera por Dirk, por Pancho, por Bernardo, yo me hubiera querido meter un tiro al otro día. Pero no sabes cuánto les debo. Estoy aquí por la fuerza de todos ellos, junto con mis hijos, me han dado en estos años. Y lo aprecio de manera infinita. Nadie desea que alguien viva algo así. ¿Y qué tiene que pasar para que uno conozca y crea en la humanidad de las personas, ¿no? Yo he sido muy beneficiado, de verdad. O sea, si les podría contar cualquier cantidad de detalles con los que me he visto agraciado, ¿sí? Ha habido reuniones en donde me preguntan que si cambiaría yo algo de mi vida. Y si me arrepiento de algo de mi vida. Me arrepiento de no haber pensado más, de no haberme comunicado mejor, pero no cambiaría yo nada. Porque si cambiara yo no tendría yo mis 4 hijos, ni tendría mi nieto. Y repito, es lo mejor que le puede uno pasar. La aventura con los hijos es extraordinaria, sin importar los baches en el camino, ni los obstáculos que haya que vencer. Lo puedo imaginar. Y si quieres, para avanzar, quisiera compartir lo que trajiste Sí, de Aldonza. mira, por ejemplo, el Donza, porque bueno, entre otras cosas, así como para encontrarle un tercer camino al sentido de vida, actualmente tomo algunos talleres. Tomo uno de escritura creativa, en donde he estado escribiendo muchas de estas cosas. Y bueno, traigo un fanzine en donde muestro, pues a base de una serie de cuadros, pues algo que todavía está en proceso por mi parte, que es un homenaje a mi niña y a mis hijos, ¿sí? Entonces, bueno, ya terminé de escribir un libro dirigido para mis hijos, para mis amigos, para mis primos, para la gente que me ha acompañado, y en particular es uno que se llama fanzine por el formato, que se lo dedico a mi niña. Y qué bonito. En donde pues expreso de la manera más concreta posible lo que fue la delicia de ser el padre de esta niña hermosa. Qué bonito. Pues para ir cerrando, porque a lo mejor ya me estoy comiendo el tiempo de más, ¿sí? Pues me dijeron mucho de que íbamos sí. a necesitar o parte 2 o 4 horas de nuestro tiempo, que algo más. Sí, pero no, creo que ha sido increíble. Ni tiempo me ha dado de hacerte unas preguntas que quería. Adelante, haz las preguntas. Pero hemos fluido bastante bonito y pues muchas gracias por compartir esto que sin duda es muy especial. El libro que escribiste ya está disponible. El libro, bueno, estoy en la parte, como fue un taller, es un trabajo así personal, bastante relajado. Junto con ¿Pero lo piensas publicar? Sí, claro, ya estoy terminando. El título del primer libro se llama Creí que nunca iba a llorar, ¿sí? En donde, pues en esa parte hago un reconocimiento tanto a Leticia como a Susan y más tarde a otra pareja que tuve, Adriana Flores, que me rescató mucho después de estar pulverizado por la muerte de mi hija, totalmente perdido, sí. Porque además en medio del segundo trasplante de mi niña, de mi hijo y la muerte de mi niña, sobrevino el suicidio de mi padre, que también es una cosa que te aplana totalmente. Platicabas de esa parte y tampoco lo podía creer. Pero creo que es importante porque también aquí en el podcast buscamos pues un mensaje que pueda, como decíamos, ¿no? Ayudar a los demás
a detectar, a comunicar, a reflexionar lo que pues otros ya vivieron y que a lo mejor puedan sentir que vaya por ahí. Este, Me contabas que fue en un momento en el que tú considerabas que estaba muy sólida la relación con él Sí, y que te tomó totalmente por por sorpresa. sorpresa. Sí, sí, de hecho, pues los cuatro hermanos en realidad compartimos muchas cosas con mi padre y con mi madre, ¿sí? Mi mamá, pues a lo mejor no le he podido dar el reconocimiento en estos minutos que también tiene, Claro, porque fue una sin mujer duda. extraordinaria. Los dos fueron una mancuerna de estas, pues como se diría, de época, ¿no? O sea, de esas cosas que le das gracias cada minuto que puedes, cuando te conectas con ellos, haber tenido unos padres como ellos, ¿sí? Particularmente por las afinidades que yo tenía con mi papá, que se fueron viendo matizadas porque a mi niña le encantaba el ballet. Sí, desde los 4 años empezó con el ballet, incluso hizo pruebas para irse a Inglaterra, quería terminar la prepa para poderse ir, estudiar ballet ya de manera formal. A mi papá que le encantaban todas las obras de ballet habidas y por haber, y que le encantaba que llegara la nieta a echarse el lago de los cisnes, el cascanueces y todos los que tú gustes y mandes, había todavía mucho más afinidad. ¿Sí? Nos gustaba la lectura, cada vez que salía yo de viaje preguntaba yo qué discos quería que le trajera, se los traía, ya fueran nada más los LPs o los videolásers que estaban de moda en aquel entonces. Claro, Eh, ya mi papá, por todas las dificultades que enfrentaba con la diabetes, lo que le causaba de falta de movilidad, la falta de irrigación cerebral, pues a veces uno podría pensar que estaba neceando. Yo ya no le entraba a ese terreno, yo ya me dedicaba a disfrutarlo en pleno. ¿Sí? ok, Eh, en algún momento yo perdí algo en el que quizás él ya se empezó a sentir totalmente fuera de contexto por su enfermedad, por sus limitaciones, y no lo pude leer. A lo mejor estaba deprimido y no lo pude leer. Entonces, el día de la noticia, el día que me llama mi mamá y me dice, ven porque acaba de suceder esto, puff. Y luego las consecuencias del después es muy fuerte, es muy fuerte. ¿Sí? Este, y bueno, yo he tenido conversaciones con mis tíos, con mis hermanos, te das cuenta que en un evento así, híjole, si de por sí cada cabeza es un mundo, en una circunstancia de esas es todavía peor, ¿sí? Porque se contraponen las ideas más medulares, cargadas de emoción, cargadas de sentimiento, de repente se empiezan a hacer repartos de culpas, este, que tardas mucho en asentar, ¿sí? Que te claro. cuestionas mucho sobre la parte final de la vida, ¿no? Mi padre se quitó la suya a los 84 años de edad, ¿sí? Este, y yo en ese entonces no dimensionaba, él murió en 2004, hace 21 años, yo para entonces tenía 51, no dimensiona uno a qué velocidad va pasando el tiempo y que la vida se te va acabando. No dimensionas, hasta ahora que ya tengo 72, que sí ya te truenan las articulaciones, que ya se te olvidan las cosas, que ya te agachas para conectar el cable de la computadora y ya no es la misma flexibilidad, que antes podías cargar un garrafón en cada mano y hoy ya con uno de 10 litros ya pues ya rebuznas, ¿no? Claro, Entonces, es cuando dices, ¿cómo no nos damos cuenta a tiempo? ¿Cómo no nos preparamos mejor para esta última etapa de la vida? Que por alguna razón como que separamos, haz de cuenta que vemos la vida de una forma y la muerte de otra. Y como que no se entiende es que la muerte es la última etapa de la vida. Y esta parte que se discute el día de hoy sobre morir con dignidad, en donde lo que fluye es el amor, pero en un momento determinado entender que por naturaleza nos deterioramos y se va a acabar. En ese sentido, prepararse anímicamente, los jóvenes que vienen detrás de nosotros,
Y nosotros que ya entramos de hecho en el carril de la octava década, pues ya debemos empezar a pensar cómo hacernos más fácil esa otra parte de lo que se llama vida. Claro. Y no me di cuenta. A los 51, en donde yo pensé que era una época todavía vigorosa para mi padre, ¿sí? Híjole, sí duele. No, me imagino. Me imagino y por eso creo yo que te describes bien al inicio de la plática como una persona resiliente, ¿no? Sí. Digo, salir de estas creo que tiene mucho valor. Sí, y a lo largo del tiempo he acuñado esta frase que a mí me gusta mucho, que Correcto. dice que yo llevo a mis muertos en el corazón y a los vivos en la acción. Entonces no hay día que no me acuerde yo de mi padre, de mi madre, de mi niña principalmente, sin perder de vista a todos mis abuelos, a los tíos con los que conviví de niño, de adolescente y ya de hombre maduro, porque todos le fueron aportando algo o mucho a lo que puedo ser hoy. ¿Sí? Claro. Y me dedico a mis hijos, en esta comunión que he logrado con Gerardo, con Rodrigo, con Sebastián, con mi nieto, en donde están muy unidos. Hay detalles por ahí que traigo, mi hijo se fue a un intercambio a Turquía, hemos Compártelos, por compartido favor, sí. mucho, compartimos mucho la parte de historia, de cultura, él estudió Relaciones Internacionales, ya terminó. Gerardo el Mayor. No, ese es Rodrigo, es Sebastián el menor. Y entonces, pues como compartimos mucho todo lo que fue el evento histórico de la conquista de Constantinopla, me trajo la llave de Constantinopla, Ok. ¿sí? Así como simbólico. Con Gerardo, que también comparto muchas cosas, pásame esa otra cajita, y sabe que me gusta mucho escribir con pluma fuente desde el colegio Humboldt, Ok. ¿sí? Entonces él me trajo una réplica de lo que es la pluma de Napoleón, ¿sí? Que realmente es una estilográfica con su tinta, que funciona, ¿eh? Ya he ¿Y escrito pluma con ella. de qué ¿Sí? ave o era Pues me si dicen que era es de azul? pavo real. Ok. ¿Sí? Yo pienso, esta ya debe ser sintética. Y de mi hijo Rodrigo, Rodrigo acaba de publicar un libro, ¿sí? Ok. Él estudió la licenciatura en comunicación, luego sacó una maestría y finalmente un doctorado en planeación educativa. Es profesor de tiempo completo en el TEC de Monterrey. Acaba de editar un libro en colaboración con otros 15 o 16, todos ellos sometidos a las certificaciones ya de pues, académicas que se requieren. Y, ¿qué te diré? Los tres son un orgullo bien especial y se condimenta con Emilia, que está por terminar ya en diciembre. Ya su La carrera. UDLA, ya. ¿Sí? Rodrigo ahorita, digo, Emilio ya termina en diciembre, Sebastián terminó pues a mediados de año, ahorita está estudiando para la carrera diplomática en el Instituto Matías Romero en México, y ya en unos cuantos días le definen si ya queda nombrado dentro del cuerpo diplomático y a qué país se va. ¿Sí? Ok. Entonces, la verdad sí los disfruto y por eso es que te digo que los muertos en mi corazón y los vivos en la acción. Padrísima y definitivamente, y coincido contigo, ¿no? O sea, esa manera de no dar por hecho que porque están vivos ¿No? les das y los frecuentas y les aportas, ¿no? Eh, definitivamente es una muy bonita frase que hay que llevar presente. Creo que nos hace bien a todos, porque en el camino también Claro. descubres, y para concluir, descubres que los hijos son el mejor tesoro, al mismo tiempo son individuos que tienen una vida por delante. ¿Sí? Y tiene uno que, dentro del proceso de la resiliencia, tiene uno que aprender a recibir lo que te quieran dar, no exigir ni esperar de más. La expectativa y la esperanza a mí me han causado muchas horas de reflexión personal. Las dos palabras vienen del latín expectare, que es esperar lo que no se tiene. Y eso de alguna manera te lleva
a entender que curiosamente nos pasamos mucho tiempo de nuestra vida aprendiendo a ganar o cómo ganar. Ujú. Y también hay que dedicarle un rato a aprender cómo perder y no perderse. ¿Sí? Sin duda. ¿Sí? Entonces, pues sí, yo Con, disfruto mucho de mis hijos, pero ya sin expectativas, con todas estas sin vivencias, exigencias. ¿has generado algún ritual o algún momento del día que practiques con frecuencia? Bueno, tengo dos rituales. Ok, El primero es que la primera hora de lo que hago en el día de mi actividad profesional la sigo haciendo a mano. Todo lo que son operaciones algebraicas, aritméticas, las sigo ok, haciendo a mano. ok. Escribo para no perder el pulso, ¿sí? Y eso pues me ayuda porque me mantiene despierto desde temprano. Yo ya soy un viejito insomnio que a las 4:30 de la mañana ya se revuelca en la cama y me paro al cuarto para las 5, ¿sí? Y y las primeras cosas que hago las hago todavía a mano y calibrando la cabeza, el cerebro. Ok. Eh, a las 10 de la noche ya dejo el teléfono, la tableta y la computadora, ¿sí? Y le dedico media hora a ver lo bonito del día, lo no tan bonito y lo malo. Y decido guardarlo para el otro día, porque ya a esas horas no voy a poder resolver nada. ¿Sí? Ok. Y obviamente doy gracias por todo lo que tuve en el día, tanto lo bueno como lo no tan bueno o hasta lo malo. Creo que ahí cabe Y la ya. pregunta de qué cosas pequeñas te siguen pareciendo un milagro. Mira, la capacidad de sorpresa que se vio mucho reforzada por la sonrisa de Aldonza, que se sorprendía de todo, ¿sí? De todo, ¿sí? Yo recuerdo mucho una vez que estaba yo viviendo en Cuernavaca con un proyecto con Capufe y un día teníamos una terraza y había un tejadito ahí que tenía su asador y toda la cosa. Y un día hicimos una carne asada y pues un pedacito de la grasita de algo se cayó y entonces Aldonza empezó a ver cómo se formaba una columna de hormigas, ¿sí? Y me dijo, oye, ¿cómo trabajan? ¿Sí? Y le dije, vas a ver. Entonces levanté el pedazo de carne y se dispersaron. Estuvieron ahí caminando, pues mientras rescataron algo embarrado en el suelo. Entonces les volvimos a poner otro en otro lugar. Y entonces era mágico ver cómo las famosas exploradoras se acercan. Regresan algunas y vienen ya las filas de las obreras a cargar todo para meterlo en su nido. ¿Sí? Bueno, no te puedes imaginar el gozo de mi niña. O sea, disfrutaba todo. Y yo ahora también disfruto mucho de todas las cosas por simples que sean. ¿Sí? Mi casa, mi departamento está en San Andrés Cholula. A veces me atosigan los cohetes en las fiestas y las campanas. Pero qué bueno es poderle oír las campanas. Porque si Claro, no las oigo estoy muerto, pues. claro. Estoy pelas. ¿Sí? Entonces yo sigo disfrutando el café con Dirk, los desayunos con los compañeros en general, oír música con mis hijos. El día que vienen, sea 1 hora, 3 horas o mediodía, pues Ujú. estoy al pleno. Y bueno, me gusta la comida, me gusta disfrutar, me gusta el cine, me gusta la lectura, leo mucho, me gusta mucho leer. Qué bonito, Gerardo. Muchísimas gracias por compartirlo. Y creo que me gustaría hacer unas últimas dos preguntas para ir cerrando. Que a sus 73 años que te veo un hombre fuerte, con muchas ganas de vivir la vida con ciencia, ¿qué le falta por vivir a Gerardo Urcid? O por hacer. Pues mira, ¿qué me falta por hacer? Uno podría pensar que muchas cosas. Y No ahorita solo lo que sé. quiero hacer platicando sobre esto que me decías del libro, es si quiero ya meterme en un proceso más formal de revisión de estilo, de manejo de estructura, porque obviamente escribe uno como el hijo de vecino que es, ¿no? No Claro, está uno formado para eso. claro. Y en particular ese libro de Creí que nunca iba a llorar, pues sí editarlo para mi grupo cercano. Pero al mismo tiempo estoy haciendo otro que se llama Fuerzas Invisibles, Ok, que es como un repaso del sentido de vida y de lo que nos vamos encontrando, ok. en donde la famosa persecución de la felicidad creo que es un equívoco.
La felicidad se cultiva y se encuentra en lo que acabas de decir, en los pequeños detalles, en las cosas simples. No hay que ir muy lejos. A veces está más cerca de lo que nos imaginamos, está dentro de uno mismo. Los estímulos para encontrar la felicidad no vienen de afuera, vienen de nuestra propia actitud ante la vida, de aceptar ser felices con lo que tenemos. Esto no significa meterse en un nivel de mediocridad, significa aceptar que la vida nos regala muchas más cosas de las que nos imaginamos, pero no las vemos. Ok. Pues maravilloso. No sé si gustes agregar algo más. No, nada más agradecerte esto. Ojalá y que quienes en un futuro pudieran oír esta plática, que seguramente cada quien a su manera termina viendo la vida como el enorme regalo que es, ¿sí? Y la otra, cuando llegamos a tener diferencias hacia arriba en nuestro sistema familiar, padres, abuelos, de todos modos agradecer, porque sin importar las diferencias que haya podido haber, simple y sencillamente por ello estamos aquí, ¿sí? Entonces, Ya lo creo. eso es todo. Gerardo, Sí. eres un señorón. No, Muchísimas gracias No, al por contrario, compartir todo esto, de al verdad. contrario, Te yo lo te doy agradezco las gracias mucho. a ti, a todo tu equipo, pues, sí, porque esta intención de escuchar a los que ya caminamos un poquito, ojalá y pueda abrirles la llave a entender que la vida de cada uno de nosotros, sin importar la edad, es una vida valiosa y tiene experiencias que vale la pena escuchar. Sin duda. ¿Sí? Muchísimas No, gracias. al contrario. Mucho gusto verlo. ¿Sí?